Hola iglesia. Ahí va. ¿Se pueden sentar, por favor? ¿Cómo están? Buen día para todos los que no saludé todavía. Ahí veo un par de caras. ¿Cómo están? La verdad, quiero empezar confesando que estoy muy nervioso. La verdad no sabía si decir buenas noches, buenas tardes. Me confundían las luces, decía era de noche ya. Pero bueno, acá estamos. Así que, bueno, hoy estamos, como dijo el pastor, en la serie todavía en. Recordamos que empezamos viendo en su poder, domingo pasado, en su bendición, y hoy en Cristo, en su vida. Amén. ¿Y por qué digo en Cristo? Porque cuando escuché esto de en su vida, lo primero que el Señor me trajo a recordar fue algo que Pablo repite muchas veces, se vuelve un rasgo o una característica muy profunda en su vida y en sus escrituras, que es esto de estar en Cristo. Entonces, estar en Cristo era la manera que Pablo tenía para describir la relación o la vida cristiana, una relación, una unión con Cristo, una doble unión. ¿Cuántas veces cantamos yo en ti y tú en mí? Eso es estar en Cristo, eso es un resumen de estar en Cristo. Y estar en Cristo, se los voy a leer porque estar en Cristo no lo vamos a hablar ahora, pero es muy interesante ver por qué se vuelve una característica en la vida de Pablo, en sus escrituras. Y eso es porque, y los invito a que puedan leer y estudiar la vida de Pablo, estudiar la influencia de Esteban sobre Pablo y la conversión de Pablo. Y ahí van a decir, por eso él entiende que estar en Cristo es, la vida de cristiano es que está en Cristo, Cristo en él y él en Cristo. Acompáñenme en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Y mientras los busca, les doy un poquitito de contexto. Podríamos estar 45 minutos dando cada contexto de cada pasaje que leamos, pero vamos a hacerlo cortito. La carta de Gálatas, Pablo la escribe en un contexto de confusión entre los Gálatas, entre la iglesia de Galacia. Y esta confusión era una confusión teológica, confusión del Evangelio. Él empieza la carta diciendo que hay personas entre ustedes que están tergiversando el Evangelio, están trayendo confusión. ¿Y cuál era la confusión? La confusión era de que estaban... Gracias. La confusión era que había personas que estaban trayendo y diciendo, no, ustedes tienen que, por ejemplo, circuncidarse. Los gentiles se tienen que circuncidar. O sea, si no, no están en Cristo. Entonces estaban trayendo costumbres judías a la nueva fe. Estaban volviendo para atrás. Y en este contexto escribe Pablo. Leemos. Versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Herederos según la promesa. ¿Qué dicen los primeros dos versículos? Somos hijos de Dios. Y acá hay algo que suele pasar bastante en la palabra del Señor. Por ahí nos podemos confundir en cómo está escrito diferentes versículos y no entendemos este causa-efecto. Por ahí están efecto-causa, causa-efecto y no se entiende nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Nos está diciendo que somos hijos mediante la fe. Y después nos dice cómo funciona esto, porque dice mediante la fe somos bautizados en Cristo, y ya vamos a ver qué significa eso. Y cuando somos bautizados en Cristo nos revestimos de Cristo y por eso somos hijos. Por eso somos hijos. Entonces empecemos. Bautizados en Cristo. En Cristo. Bautizados en Cristo es diferente a decir bautizados en el nombre de. No está hablando del bautismo de agua, no está hablando del bautismo físico, está hablando de algo diferente, está hablando de algo que no necesita un accionar externo de nosotros. Está hablando de lo que no solamente acá, sino lo encontramos en Romanos, en Colosenses. Y quiero recordar lo que dice Romanos 6:11, que dice que este bautismo en Cristo quiere decir que nosotros participamos de su muerte, que somos bautizados en su muerte, para así como que Él murió y resucitó, nosotros podamos morir al pecado y vivir para Cristo en Dios. Entonces, bautismo en Cristo, muertos al pecado, vivos para Dios,
en Cristo. Eso es Romanos 6:11 para el que esté anotando. Y dice que una vez que morimos al pecado y tenemos esta nueva vida para Dios en Cristo, somos revestidos de Cristo. Y revestido de Cristo quiere decir eso, o sea, eso, es arroparse, es ponerse la ropa, revestirse de Cristo. Y esta imagen del bautismo y cambiarse la ropa, recordemos, bautismo es sumergir, limpiar sumergiendo, y cambiarse de ropa, no es por ahí a nosotros nos dice, ¿por qué Pablo dice revestir? ¿Por qué se la juega tanto? ¿Por qué no lo hace más simple? Y esta imagen de bautizarse, sumergirse y cambiarse de ropa es una imagen que estaba en las personas a quienes Pablo escribía. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo en Éxodo, en la consagración de los sacerdotes, ¿no? Aarón y sus hijos, dice que eran lavados por agua y después había unas nuevas vestiduras que los identificaban como sacerdotes listos para el servicio. Entonces, el bautismo y el cambio de vestiduras es algo, una imagen que van juntos. Entonces, ¿qué quiere decir este bautismo en Cristo? Y es interesante porque lo podemos comparar con el imperativo de esto que encontramos en Romanos, que dice, más bien revístanse ustedes de Jesucristo. Pero acá lo habla como algo que pasó. Dice, todos ustedes que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Esto pasó. Y podemos entender tres cosas de este revestimiento de Cristo. Primero nos habla de una nueva identidad. ¿Por qué? Porque la ropa habla a los demás de quiénes somos. Si usted ve a una persona con la remera argentina, independientemente de qué país esté, va a pensar que es argentino o no, le va a ir a preguntar. Si ve a una persona con la remera de Talleres, va a decir, este chabón sabe una banda de fútbol, ¿o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es re fachero, re inteligente, claro. Como Kimein, mira Kimein. Entonces, este revestimiento de Cristo, ponerse a Cristo, nos habla que tenemos una nueva identidad. Y segundo, habla de nuestra relación con Dios. Es que es una relación íntima, cercana. Porque la ropa es lo más cerca que tenemos, ¿o no? Y el tercero, habla de la justificación. Porque la ropa cubre nuestra desnudez. Romanos 3 dice que somos declarados justos mediante la fe. Entonces, este revestirse de Cristo, ponerse a Cristo, identificarse con Cristo, es nueva identidad, nueva relación con Dios y que somos declarados justos mediante la fe. Entonces, para cerrar, 3 puntos muy importantes. Una vida en Cristo es una vida de identidad renovada, una vida de hijo. Leemos en Efesios, ¿no? Antes estábamos separados de Dios, lejos, pero en Cristo Él nos acercó mediante la sangre. Mediante la sangre de Cristo Él nos acercó. Y entender que es nuestra nueva identidad de hijos va al punto 2, porque el punto 2 es una vida de Cristo, en Cristo es una vida libre del pecado. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la identidad? Porque por ahí no entendemos que lo que realmente significa que tenemos una nueva identidad. Significa que realmente ya no somos pecadores. Nuestra identidad no es más el pecado. Tenemos una nueva identidad. Nos identificamos con Cristo. Ahora tienen que ver a Cristo en nosotros. Nos hemos revestido de Cristo. Entonces, ¿y por qué digo que a veces nos confundimos? Porque ya no somos pecadores forzando una vida de hijo. Somos hijos de Dios, vivos para Cristo, para Dios en Cristo. Entonces, recordemos, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Y el tercer punto es, una vida en Cristo es una vida de unidad y propósito. Los últimos 2 versículos que leímos decía que no había ni judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Y no es que ya no existen esas diferencias en lo personal, en lo real, sino que no hay diferencia Dios no hace diferencia en cuanto al perdón, en cuanto a la gracia. Dios no da más gracia al libre que al esclavo. Dios no da más gracia ni perdón al hombre o a la mujer. Sigue habiendo separación, porque hay mucha gente que usa este versículo y dice, bueno, ya no hay hombre ni mujer, no hay esa diferencia, entonces hombres se pueden casar con hombres, mujeres con mujeres, pero no, acá está hablando de algo diferente. Pero sí habla que somos uno, porque esta nueva identidad de hijos sí nos hace libre, pero también nos hace parte de un cuerpo, nos hace parte
de una familia. Y nos une en propósito y nos llama a vivir en unidad. Y hasta ahora hablamos qué pasa o qué es estar en Cristo. Pero ¿cómo se ven estos 3 puntos una persona que no está en Cristo? Entonces, hablamos de una nueva identidad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo como hijos? ¿O estamos viviendo o nos identificamos, nos aferramos a nuestra identidad pasada? Porque si no estamos en Cristo, nos identifica las heridas, nos identifica lo que los otros dicen, nos identifica nuestro pasado. Pero en Cristo tenemos una nueva identidad de hijo o hija de Dios. Libre del pecado. ¿Estamos experimentando esa libertad en Cristo? ¿O estamos atrapados en los viejos patrones? Porque una vida que no está en Cristo es una vida esclava al pecado, que carga con la culpa, que está aferrada a la derrota. Pero una vida en Cristo es una vida en libertad, mediante la sangre de Cristo. Y tercero, una vida de unidad y propósito. Y acá la pregunta es, ¿a veces sentimos que pertenecemos o nos sentimos desconectados, vacíos, sin propósito? Porque una vida que no está en Cristo es una vida desconectada. Es una vida que está vacía. Pero una vida en Cristo es una vida, y esto lo quiero leer, que es parte de un cuerpo con un propósito claro y un llamado a vivir en unidad. Y eso es un poco lo que tenía pensado para hoy. Y pensar, sobre todo, el énfasis de esta nueva identidad que tenemos en Cristo y cómo se pone en práctica. Porque muchas veces escuchamos esto de una nueva identidad, que somos hijos, pero ¿cómo se pone en práctica que somos hijos? ¿Cómo cambia mi vida saber que soy hijo? ¿Cómo cambia mi vida que ya no me identifico con el pecado, que ya no me identifica el pecado, sino que ahora estoy revestido de Cristo? Recordemos, y esto tiene que quedar en nuestra mente, muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo, y ahora nos identificamos con Cristo. Y este identificar con Cristo es diferente al de Romanos porque es algo que pasó, no es algo que tenemos que hacer, forzar. Somos hijos de Dios, no forzamos una vida de hijo, somos hijos de Dios. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Y eso tiene que cambiar nuestras vidas. Eso tiene que cambiar la forma en que nos relacionamos con otros, porque nuestra identidad, nuestro ropaje cambia la forma que otros me ven y que yo veo a otros, porque ya no estoy yo solo, ahora está Cristo en mí y yo en Cristo. Y Cristo se toma muy personal cuando alguien me hace daño. Cristo se toma muy personal. Miremos la vida de Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cristo se toma muy en cuenta cuando nosotros también agredimos a alguien. Él es la cabeza. Dice que la plenitud está en Cristo y Cristo está a cabeza de su cuerpo. Entonces, cuando estamos unidos en su cuerpo y levantamos a Cristo, lo exaltamos, ahí está la plenitud. En Cristo está la plenitud. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que nos puedan decir. Es en Cristo. Una vida que ha muerto al pecado y que vive para Dios en Cristo. Gracias, Iris.